expertos que te harán feliz. Derecho laboral a tu disposición. Dudas legales van a solucionar. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Estamos aquí en el programa Tu Voz Laboral. Como todos los días jueves a las 16 horas vamos a estar acompañándolos para poder resolver todas sus dudas de derecho laboral. Primero, bueno, darle las gracias a quienes nos escucharon la semana pasada. Hoy es nuestro segundo programa. Nos llegaron algunos WhatsApp, así que la verdad estamos súper contentos. Y hoy día vamos a tratar otro tema súper interesante. Contarles antes, eso sí, que somos un programa presentado por Cáceres y Avendaño, que es un estudio jurídico que pueden seguir en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales, Cáceres y Avendaño. Y bueno, nosotros nos pueden contactar también al más 569-400-69884. ¿Qué tema tenemos para hoy, Sebastián? Hola, buenas tardes. Hoy día vamos a hablar sobre cómo se puede terminar una relación laboral y vamos a hablar en particular de la causal más típica, que es necesidad de la empresa, pero no vamos a dejar de lado tampoco las otras, que son las que denominamos causales culposas, y hay otras que son sin culpa. Así que vamos a estar hablando de interesantes temas relacionados con esto y vamos a derribar varios mitos que existen respecto a esto. ¿Te parece si primero contestamos una pregunta que nos llegó de la semana pasada? La semana pasada estuvimos hablando sobre las vacaciones. Nos llegaron ahí unos audios, algunos se repetían, pero había un tema que nos preguntaban qué pasaba si no se firmaban el comprobante de vacaciones. Claro. Hola, buenas tardes. Los felicito por este lindo programa. Mire, quiero hacer una consulta. Es por mi hijo. ¿Todos estos derechos de que ustedes están hablando son extensibles a los alumnos en práctica? La práctica de él dura 6 meses. Me gustaría que me respondieran, por favor. Ya, esa era la primera pregunta que nos llegó sobre el tema de las vacaciones para los alumnos en práctica. Sí, este es un caso bastante particular y no tendría derecho a vacaciones porque se trata de un contrato especial y se encuentra especialmente regulado también en el Código del Trabajo y no tendría derecho a vacaciones, lamentablemente, así que van a tener que salir sin su hijo de vacaciones. ¿Tenemos una segunda pregunta, Juanito? Ya. Bueno, la segunda pregunta decía relación con el tema de los comprobantes. Sí, hay cierta documentación que tiene que contar la empresa siempre, sin importar si los trabajadores las firman o no. De eso se trata. A ver, escuchemos. Hola, Radio Hoy, ¿cómo están? Espero que bien. Consulta, ¿qué pasa si me voy de vacaciones y no firmo el comprobante? Ya. Bueno, acá primero decir que el año pasado entró en rigor la ley de modernización de la Dirección del Trabajo y lo que busca la Dirección del Trabajo es tener toda la documentación en línea, cosa de que podamos ingresar y que estamos, como el nombre lo dice, ley de modernización de la Dirección del Trabajo, y que todos los documentos estén respaldados en esta especie de nube donde está la Dirección del Trabajo, y que todos los documentos como contratos de trabajo, liquidaciones, cartas de aviso de término de contrato, comprobante de vacaciones también, estén subidas a esta plataforma. Ahora, es prueba del empleador acreditar cuántos días de vacaciones tiene cada trabajador. Entonces, si la trabajadora o trabajador no firma el documento, el empleador no va a tener cómo acreditar cuántos días tiene el trabajador disponible. Y por otro lado, el trabajador tampoco va a tener cómo acreditar cuántos se tomó y cuántos no, cuántos les quedan. Entonces, es una cuestión probatoria. Eventualmente, si no hubiese ningún documento, sería una cuestión que se podría discutir ante un juicio. La recomendación siempre es, en todo caso, tanto para los trabajadores como para los empleadores, tener la documentación legal al día, porque en una fiscalización la Dirección del Trabajo les va a pedir absolutamente toda la documentación y la idea es que puedan contar con todo ello para no verse expuestos después a problemas judiciales. Sí, los invitamos a seguir preguntando cuestiones relacionadas con el derecho al trabajo y el próximo programa los vamos a responder con gusto. Hay muchos temas interesantes que vamos a ir tratando. Tenemos hartas cosas ahí pensadas con Sebastián, del autodespido. Y bueno, hoy día en particular quisimos tocar un tema, estamos a fin de año, hay varias empresas que están despidiendo a muchos trabajadores, hay hartos mitos también.
Están los mitos, por ejemplo, que vamos a tratar hoy día, vamos a resolver hoy el ¿qué pasa si me despiden por necesidad de la empresa? ¿Pusieron a otro trabajador en mi mismo puesto? ¿Puede la empresa hacer eso? ¿No puede hacerlo? ¿Qué pasa si lo hace? ¿Dónde y cómo reclama un trabajador? Todos esos temas los vamos a tocar en el programa del día de hoy, así que espero que se queden atentos escuchando. ¿Ya les parece si vamos ahora a un bloque musical? Preparamos ahí para que escuchen una linda canción y a la vuelta vamos de lleno con el tema que nos convoca hoy día, que es el despido por necesidades de la empresa. Así que vamos al bloque musical y estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta en Tu Voz Laboral, acá estamos. El tema de hoy es el despido por necesidades de la empresa. Sebastián, cuéntanos, vamos a dar primero un contexto acerca de los términos, cómo terminamos los contratos de trabajo. Sí, bueno, hay varias causales para poder poner término a una relación laboral y la primera es las causales que son sin culpas. Por ejemplo, un mutuo acuerdo entre las partes, una renuncia, el vencimiento del plazo del contrato o incluso el caso fortuito o fuerza mayor. Estas son causales sin culpa donde no existe ninguna responsabilidad por parte del empleador ni tampoco del trabajador. Y luego existen causales que sí son culposas, como por ejemplo, faltas a la probidad, conductas de acoso, golpes hacia el empleador o, por ejemplo, ausentarse durante más de 2 días. Y también la causal que más se utiliza, que es la que vamos a tratar el día de hoy, que es una causal objetiva, es la causal de necesidades de la empresa, que está en el artículo 161 que muchos de ustedes quizás ya han visto en alguna oportunidad. Esta causal de necesidades de la empresa es la causal más utilizada por los empleadores para poder poner término a la relación laboral, pero lamentablemente es mal utilizada y se ocupa cuando no corresponde, ¿ya? Porque esta causal debe deberse, y da ejemplos el Código del Trabajo, a motivos tales como cuestiones relacionadas con la racionalización o modernización de los servicios, bajas en la productividad, cambios en las condiciones de mercado o en la economía. Y esas son las causales objetivas. Bueno, recordarles a todos que nos pueden escribir al WhatsApp de la radio, de Radio Hoy, al más 569-6355-0152. Si ustedes los despidieron por esta causal, tienen dudas, quieren que revisemos su caso, si es que efectivamente están bien despedidos o creen que el despido fue injustificado, cuéntenos y nosotros los podemos ayudar. Bueno, como decía Sebastián, hay harto tema acá, es bien común, es una causal bien aplicada hoy día. Y acá, bueno, la verdad que primero señalarles como contexto que en nuestro país no existe una causal por la cual el empleador pueda decir, mira, ¿sabes qué? Quiero dejar de contar con esta persona porque no me cae bien, porque ya no quiero que siga trabajando con nosotros. La verdad que la única causal como en ese sentido es el desahucio, que está en el artículo 161, pero en el segundo inciso, y que tiene que ver con los cargos de confianza. Pero el resto de los trabajadores que no son cargos de confianza, que son cualquier tipo de trabajador, por ejemplo, no sé, un operario, a lo mejor nos están escuchando también algún cargo administrativo, todas las personas que nos estén escuchando o que nos estén viendo a través de Zapping que digan, chuta, en realidad mi cargo no es un cargo de confianza, ¿me podrían despedir por necesidad de la empresa o no? Bueno, ahí lo que les contaba Sebastián es que el artículo 161, inciso primero del Código del Trabajo, plantea varias hipótesis. Pero ojo, porque el Código dice que se puede poner término al contrato de trabajo invocando esta causal de necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, por causales tales como, y aquí está la clave, porque el Código al decir tales como, quiere decir que está dando ejemplos, y tales como causales derivadas de la racionalización, de la modernización, de las bajas de productividad, cambio en las condiciones del mercado o de la economía. ¿Y qué pasa en la práctica? El empleador nos entrega una carta que es genérica, que señala todo, que en el fondo copian y pegan este artículo. ¿Y por qué está mal eso, Sebastián? Cuéntanos. O sea, está mal porque si en la carta se están estableciendo los hechos por los cuales se está despidiendo a una persona, es necesario que se invoque una causal y no varias, porque hay algunas que son contradictorias. Por ejemplo, no es lo mismo bajas en la productividad que cambios en el mercado, pero los empleadores a veces mal asesorados cometen este error, copian el artículo y despiden a los trabajadores. Y también luego trabajadores mal asesorados o que no se asesoran derechamente consideran que están bien despedidos y lamentablemente se vulnera este artículo. Un ejemplo típico es que el artículo nos habla de la modernización. Cuando uno
moderniza una empresa, pensemos, por ejemplo, hoy día tenemos 5 operarios que hacen trabajo manual, pero resulta que yo soy empleador y traigo una máquina. Entonces ya no necesito a esos 5 empleados, o sea, 5 trabajadores, porque la máquina va a hacer ese trabajo. En ese caso, por ejemplo, yo podría despedir a esos trabajadores por necesidades de la empresa, pero la carta de aviso de término de contrato es clave. Y eso es algo que me interesa que les quede muy claro, y realmente es algo que la gente no sabe. La carta de aviso de término de contrato es pero de una relevancia tremenda, porque es el momento en el cual el empleador tiene que comunicar al trabajador que lo está despidiendo, por qué lo está despidiendo, y tiene que estar en esa carta todos los hechos que fundamenten la causal. Aquí yo tengo una técnica para leer las cartas, que cuando uno lee la carta y dice, sí, tiene razón el empleador, cuando uno comprende por qué se le está explicando con pera y manzana el por qué se le está despidiendo, esa causal, o sea, esa carta es una carta que está bien hecha, que explica los motivos y que también está bien justificada. Exacto. Entonces, por ejemplo, si el empleador me dice, no, ¿sabes qué? Yo te estoy despidiendo porque tengo razones derivadas de la racionalización, de la modernización, de las bajas en la producción del mercado. Acá lo que uno tiene que preguntarse es, oye, ¿me estás despidiendo porque estás modernizando? Y si estás modernizando quiere decir que te está yendo bien. Pero a la vez me estás diciendo que también me estás despidiendo porque hay una baja en las condiciones del mercado. No me queda claro, ¿te está yendo bien o te está yendo mal? ¿Me estás despidiendo por A o por B? Entonces, acá el error típico son esas cartas de una página que tienen el artículo 161, inciso primero, absolutamente copiado y pegado en la carta, y eso de partida uno la mira y dice, despido injustificado, indebida o improcedente. Sí, hay que tener en cuenta que, bueno, este Código del Trabajo ha sido establecido para proteger a los trabajadores y el principio es la inamovilidad del cargo. O sea, los trabajadores que tienen un cargo no pueden ser despedidos. Esa es la regla general. Y solamente van a poder ser despedidos cuando existan motivos justificados y no por la mera voluntad del empleador. Exacto. Esa frase es clave y es bien jurídica, pero es súper importante. Y bueno, la ley ha establecido que cuando el empleador quiere despedir por necesidades de la empresa, tiene que enviar una carta. Y esto está tratado en el artículo 162 del Código del Trabajo. Y que dice que tiene que haber una carta y que esta carta tiene que ser entregada personalmente al trabajador. Yo te paso la carta, te la entrego. O tiene que ser enviada por carta certificada, tanto al trabajador como a la inspección del trabajo. Y la ley también establece ciertos plazos para el envío de la carta. Sí, la carta debe, por regla general, ser enviada dentro de tercero día. Eso es súper importante. Y en el caso de que no lo haga el empleador, se va a exponer a multas de 1 a 6 UTM, que es una sanción que podría ser bastante importante para una pyme. Así que hay que tener cuidado ahí con los plazos. Y lo otro que es algo que es recurrente, que nos pregunta harto la gente es, ¿sabes que me despidieron? Me están mostrando la carta de despido, no sé si es que la firmo. Aquí nuestra recomendación jurídica es firme la carta, esto no es una aceptación, no quiere decir que están de acuerdo con lo que está diciendo la carta, pero le sirve a usted para tomar conocimiento y para poder mostrársela luego a sus abogados y que luego se evalúen los pasos a seguir. ¿A nosotros? Si es que nos contratan, sí. Pero por supuesto. Claro, eso es súper importante. La gente cree a veces que si va a firmar la carta o se pone un poco a la defensiva. Ahora también hay que entender el contexto. O sea, si a ti te despiden, obviamente estás en una situación de que te pillan de improviso a lo mejor, de que estás súper nervioso y también de estar un poco a la defensiva, de decir, no firmo nada. Pero en este caso excepcional, usted sí puede firmar la carta, porque en el fondo necesitamos saber por qué lo están despidiendo, necesitamos saber si la carta cumple con los requisitos de fondo y de forma que establece la ley. Claro, y el problema que se produce si es que no firman la carta y la reciben es que luego van a tener que esperar a que su empleador la envíe por carta certificada a su domicilio. Eso se puede demorar una semana y usted no va a saber qué es lo que decía la carta, porque probablemente su empleador no le va a dejar sacar una fotografía de eso. Ojo que acá igual es súper importante aclarar que la carta tiene que ser enviada al domicilio registrado en el contrato. Si el trabajador no actualizó su domicilio, el empleador tiene igual la obligación de enviarla al domicilio registrado en el contrato o en los anexos si es que el trabajador lo actualizó. Pero es súper importante y acá lo que el empleador debe acreditar es el envío de la carta, no la recepción. O sea, y esto también es algo típico, que cada vez que nosotros atendemos a los clientes nos dicen, no, pero es que yo nunca recibí la carta, entonces no puede ser esto, pero da lo mismo, si la carta se la comió el perro, se la llevó el viento, o sea, da absolutamente lo mismo que la carta no esté.
Lo que el empleador tiene que acreditar es el envío de la carta, ¿ya? Lo más probable es que a alguno de ustedes les haya pasado algún tipo de situación como esta. Si quieren nos pueden contar, nos puedes mandar un audio, recuerden al WhatsApp de la radio, el más 569-6355-0152. Vamos a estar recibiendo ahí todos los mensajes que nos lleguen. Sí, hay otro tema importante que tenemos que hablar, es el tema de las cotizaciones. ¿En qué estado se deben encontrar las cotizaciones del trabajador? Cuando a una persona la despiden, es necesario que se acompañe al finiquito su certificado de cotizaciones. Claro. Y estas deben estar pagadas hasta el mes anterior al término de la relación laboral. Ya, acá, como a modo de contexto, recuerden, la carta se entrega personal o se envía por correo. ¿Y qué tiene que tener la carta? Tiene que tener la causal legal aplicada, es decir, qué artículo invocamos, de los que nos contaba Sebastián al inicio de este programa, que pueden ser artículos 159, 160 o 161, los hechos en que se funda la carta, es decir, especificar por qué está despidiendo al trabajador. No solo decir, necesidad de la empresa, no, sino que específicamente los hechos, porque después el empleador no va a poder alegar hechos distintos en un juicio, y esa es la importancia de la carta. O sea, si el empleador en la carta dice que lo despidió porque le fue mal en el último año, porque no tuvo utilidades, qué sé yo, después en un juicio no va a poder alegar, no, sabes que en realidad lo despedí por otra razón. Eso no puede ser. La carta fija el margen que tiene el empleador para después defenderse en la ley. Y bueno, como tercer punto también, la carta, como decía Sebastián, tiene que tener el estado de las cotizaciones previsionales. Y aquí tenemos que acordarnos que tenemos cotizaciones de FP, de FC y cotizaciones de salud. Sí. Es súper importante que al momento del despido el empleador acompañe el certificado de cotizaciones donde consten las cotizaciones pagadas, ¿ya? ¿Qué pasa si no están pagadas las cotizaciones? Ya, si no están pagadas las cotizaciones, se aplica una sanción bastante poderosa hacia el empleador, que es lo que se denomina la ley Bustos. La ley Bustos es una ley que establece que las cotizaciones tienen que estar pagadas, y la sanción, en caso de que no estén pagadas al término de la relación laboral, es que se va a entender que la relación laboral no ha terminado. ¿Cómo es esto? La relación laboral no termina para el trabajador y por lo tanto tiene derecho a seguir recibiendo sus remuneraciones y sus cotizaciones. ¿Hasta cuándo? Hasta que se pague la totalidad de las cotizaciones. Entonces aquí se produce una especie de bola de nieve que aumenta mes a mes y que se vuelve insostenible para muchas empresas. Por lo tanto, igual es importante que los empleadores que nos están escuchando tengan en cuenta esto y paguen la totalidad de sus cotizaciones, porque si el trabajador se da cuenta que no están pagadas, se va a generar este problema de la ley Bustos. Y eso se llama convalidación del despido. En el fondo, le tienen que pagar no solo las cotizaciones, ojo con esta sanción. Esta sanción, yo te diría que es una de las que más miedo le tienen los empleadores. Es una de las sanciones que les puede salir más cara, no pagar cotizaciones previsionales, porque tienen que pagar los sueldos como si el trabajador efectivamente estuviera trabajando hasta la convalidación del despido. Esto es, hasta que se haga el pago de la última cotización. Entonces, ojo, revisen sus certificados de cotizaciones. Sí. Me acordé de un caso que llegó una trabajadora que se le pagaba su sueldo mínimo. Es una trabajadora que realizaba labores de aseo. No se le pagaban sus cotizaciones. Demandó y al principio se le debían solamente 400.000 pesos por concepto de cotizaciones. El empleador no pagó, se hizo el juicio, continuó esto y después de 2 a 3 años aproximadamente la trabajadora se le adeudaban 8 millones de pesos. Entonces, de verdad que las sanciones son bastante importantes y son de verdad una bola de nieve gigante. De hecho, esto se da no solamente en el ámbito privado. Hay muchas sentencias que aplican el tema de la ley Bustos por el no pago de cotizaciones respecto de por ejemplo, los funcionarios, entre comillas funcionarios, que en realidad técnicamente no son funcionarios, las personas que prestan servicios bajo boletas de honorario. Puede ser para el Estado o para particulares. O las municipalidades. Las municipalidades, hay muchas personas que están con boletas de honorario y que en realidad debieran tener un contrato de trabajo porque están sujetos a vínculo de subordinación y dependencia. Tengo pensado que hagamos otro programa sobre la subordinación y dependencia. Sí, ¿qué te parece? Me parece. Tenemos harto temas. Cuéntenos ahí si les interesa. Escríbanos al WhatsApp para ver si les interesa que hablemos de ese tema. Porque en ese caso son muy potentes las sanciones en contra de las municipalidades, en contra del Estado en general, cuando hay personas con boletas de honorario que en realidad tienen vínculos de subordinación y dependencia. Nosotros vamos a tribunales. Esto viene desde ya hace varios años. Sí, de hecho, en el caso de Maipú,
bueno, de la exalcaldesa, hubo un problema bastante grande cuando se empezaron a despedir a trabajadores con boleta honoraria y se generó una deuda enorme que hasta el día de hoy incluso no se paga. Así que esto le afecta a todos, desde lo público a lo privado. Nosotros tenemos hartas sentencias de esas, donde nosotros demandamos lo que jurídicamente se denomina reconocimiento de relación laboral, que en el fondo que el tribunal declare, mira, sabes que acá no debió haber habido boleta honorario, hay una relación laboral vigente y que por tanto se va a aplicar la ley Bustos, que es lo que les contábamos por el no pago de cotizaciones. Así que bueno, consejo: revisen que sus cotizaciones estén pagadas, las cotizaciones de AFP, de AFC, de salud, que puede ser FONASA o puede ser ISAPRE, para ver si efectivamente su empleador está cumpliendo con la ley. Y si ustedes mismos son empleadores, también preocúpense de tener todas las cotizaciones pagadas, todas las cotizaciones al día, de que las personas que tengan que estar con contrato de trabajo por tener vínculo de subordinación y dependencia lo tengan, y así no se ven expuestos a esta tremenda sanción que es la ley Bustos, ¿ya? Bueno, vamos a ir ahora a una pausa comercial y ya volvemos con más sobre el despido por necesidades de la empresa. Ya volvimos y vamos a conversar ahora sobre el plazo que debe ser comunicado por el plazo que tiene el empleador para comunicar el despido. Este plazo, en el caso de necesidades de la empresa, es de 30 días. El famoso mes de aviso, El ¿no? mes de aviso, 30 días de anticipación a la fecha del término de la relación laboral. Entonces aquí el empleador por regla general no hace esto, o sea, no le comunica a los trabajadores, oye, te voy a despedir dentro de 30 días. Generalmente lo que hace es decirle, oye, sabes que no queremos seguir contando con tus servicios, pero te voy a pagar el mes de aviso. Y esto se paga, y lo que corresponde aquí pagar es una remuneración. Pero ojo que pueden ser las dos opciones, o sea, puede ser que se dé el aviso con 30 días de anticipación, la persona siga desarrollando sus funciones durante ese mes y luego se hace efectivo el despido, o puede ser que se le pague ese mes de aviso. Ambas opciones son válidas y van conforme a la ley. Sí. Ahora, ¿y por qué generalmente se utiliza el tema del pago del mes de aviso? ¿Qué es lo que hace el trabajador cuando a uno le comunican que no va a seguir trabajando por una empresa? Imagínense estar trabajando 30 días sabiendo que ya no vas a seguir trabajando. Obviamente la capacidad, las funciones que vas a realizar las vas a hacer de peor forma, no con tantas ganas, no tan comprometido como lo estabas haciendo antes. Así que por eso es que el empleador a veces decide pagar un mes para ahorrarse este tipo de problemas que pueden ser bastante graves igual. Relacionado, bueno, con el programa de la semana anterior, una de las preguntas que habían era si es que se podían tomar vacaciones en ese periodo, y la respuesta es que sí. O sea, el trabajador puede tomar sus vacaciones en ese periodo, sí, sin ningún problema. Obviamente, si no se las toma, se las van a tener que pagar en el finiquito, pero si se toman las vacaciones, es posible. Lo que sí, el empleador no puede obligarlo a tomarse vacaciones en ese periodo, pero si el trabajador quiere hacerlo, no habría absolutamente ningún problema. Y bueno, delante hablamos también del plazo para enviar la carta que dijiste, Sebastián, que era por regla general de 3 días, que bueno, el código dice que son 3 días en el caso de las causales del artículo 160, 159, número 4, número 5, y hay una excepción, pero es chiquita, es una excepción que es de 6 días en el caso del artículo 159, número 6, que es cuando el contrato termina por causal de caso fortuito o fuerza mayor. Por ejemplo, vino un súper terremoto, destruyó todo, no, la empresa no puede seguir trabajando. Algo más cercano, el COVID en el 2020 también se aplicó como caso fortuito, y bueno, hubo harta discusión respecto a si era previsible o no, porque para que haya caso fortuito fuerza mayor tiene que ser una causal imprevisible, irresistible. Eso, de hecho, es bien discutido esto. Podríamos también tener un programa solo de esta causal, porque hay varios casos interesantes en este sentido, pero adelantarles que en el fondo la causal de caso fortuito fuerza mayor tiene que ser una cuestión que sea imprevisible, que no se pueda prever, que sea irresistible, es decir, que no se pueda resistir. Y acá, por ejemplo, hace unos años, varios ya, se salió el Mapocho y se destruyeron varios locales comerciales. Ahí ese es un caso que es bien o sea, que tengo ahora en la cabeza, que en el fondo me acuerdo que cerraron todo, despidieron a todos los trabajadores por causal del 159 número 6, que era el caso fortuito o fuerza mayor, y los tribunales laborales dijeron que que no era caso fortuito ni fuerza mayor en algunos casos, porque habían algunas empresas que tenían seguro. Entonces, ahí en ese caso no aplicaría esa causal. La verdad que al ser una causal que
en el fondo deja al trabajador un poco a la deriva, sin estas indemnizaciones por año de servicio, es una causal que tiene que aplicarse con mucho cuidado. Es una causal restrictiva, que los tribunales tienen también harto espíritu pro trabajador, porque no es fácil dejar a alguien sin su indemnización por año de servicio. Por ejemplo, hay un caso de, por ejemplo, la gente que trabaja en un home center o un ICI, y por ejemplo se incendia ese lugar de trabajo, podría en principio uno considerar que es un caso fortuito, porque hubo un incendio, y podría considerarse también que corresponde despedir a los trabajadores, pero ese caso es diferente porque si el empleador tiene dónde reubicar a esos trabajadores, la irresistibilidad no se cumpliría y por lo tanto no se podría utilizar esta causal. Y bueno, como les comentábamos, estas causales se tienen que aplicar solo en casos muy fundamentados. ¿Por qué? La única causal de término de contrato que da derecho a una indemnización por año de servicio es la causal de necesidades de la empresa, que es nuestro tema de hoy. Y acá, bueno, siento que existe también por parte de los trabajadores una sensación, valga la redundancia, de que tienen una especie de derecho adquirido sobre los años de servicio, que uno dice, no, yo llevo 5 años, tengo 5 años adentro, tengo como una especie de ahorro, pero eso no es así. O sea, la ley lo que ha señalado es que si el empleador decide despedir por necesidades de la empresa, el trabajador tiene derecho a la indemnización por año de servicio, pero no es una indemnización a todo evento, eso también hay que tenerlo súper claro. Claro, se utiliza también para negociar muchas veces con el empleador la salida, cuando dicen, claro, tengo mis años adentro, y el empleador en realidad dice, oye, pero si yo no te quiero despedir, y tú no quieres renunciar, como que sigamos trabajando. Y, o sea, partamos de la base de que si uno renuncia, no tiene derecho a indemnización por año de servicio, no tiene derecho a nada, salvo el pago de vacaciones, que va a estar siempre. Pero la indemnización por año de servicio es solo si es que me despiden por la causal de necesidades de la empresa. Claro, aquí nuestra recomendación, obviamente que ya cuando alguien va a ofrecer ofrecer que quiere salir de la empresa, se genera una tensión dentro de la relación laboral, y ahí los invitamos a ambas partes, a trabajadores y empleadores, a conversar y quizás a llegar a un mutuo acuerdo. Obviamente quizás no pagar todo, pero pagar algo para que no sigan contando con quizás un trabajador que ya está pensando en otro trabajo o en realizar otras funciones. Hay hartos mitos también que me interesa que tratemos el tema hoy día, porque hay gente que nos dice siempre, me despidieron por necesidades de la empresa, pero pusieron a otra persona en mi cargo, y eso no se puede hacer, eso es ilegal. Esto lo he escuchado mucho. ¿Qué respondemos nosotros? Yo creo que es real. O sea, si alguien lo despiden por necesidades de la empresa, porque se suprimió el cargo, generalmente esa podría ser una de los motivos por que se despide a alguien por necesidad de la empresa, luego no podrían contratar a alguien o reubicar a alguien en ciertas condiciones. Ahora, recordemos que las causales de necesidad de la empresa no son todas iguales, pero en este caso en particular, si dice supresión del cargo, no podrían colocar a nadie reemplazando a su puesto de trabajo. Ya, pero ojo, que no es tan fácil. No es como, mira, pusieron otra persona en mi cargo, entonces este despido está mal hecho y por tanto es injustificado. Eso no es así, ¿ya? Eso es... Mira, la verdad que si tuviéramos que definir si es mito o realidad, yo creo que tiene 50% de mito y 50% de realidad. ¿Por qué 50% de mito? Porque no es que sea automáticamente, pusieron otra persona en mi cargo, esto está injustificado. No. Sin embargo, es una razón, es un medio probatorio para, en el fondo, decir, hey, me despidieron, por ejemplo, por necesidades de la empresa, porque la empresa está con problemas de caja, está con problemas de flujo, este 2024 ha sido un año súper malo, estamos con pérdida, qué sé yo, estoy inventando. Pero en el fondo la empresa está diciendo, hey, no hay plata, pero contrataron a otra persona en el mismo cargo que yo tenía. Claro, entonces eso es contradictorio. Ahí la clave está de nuevo la carta. Si la carta explica que se va a suprimir el cargo y luego llega alguien al puesto de trabajo que estaba ocupando, la carta está mal hecha. Ahora, si la carta dice que va a existir una reorganización, que se van a distribuir sus funciones y eso ocurre en la práctica, la carta estaría bien fundamentada y no correspondería que uno demande. Pero eso obviamente que hay que verlo caso a caso, es una cuestión casuística. Claro, exacto. Bueno, y como les contaba, en el fondo es un antecedente más. No es que por el solo hecho de que pongan a alguien en mi cargo estamos listos, sino que es un antecedente más para debatir ante un juicio en un tribunal para ver si efectivamente el despido es injustificado, indebido o improcedente o está ajustado a derecho, que es algo que en el fondo va a quedar a criterio de un juez
según las pruebas que se rindan en juicio, ¿ya? Y bueno, otro mito u otra pregunta que es bien común es si es que me pueden despedir si es que estoy con licencia médica. Sí, bueno, esa es una pregunta bastante recurrente también. Y respecto a si un trabajador está con una licencia médica, no puede ser despedido por necesidades de la empresa. Esa es la única regla. Y el resto, por ejemplo, si existe un caso fortuito, fuerza mayor, sí podría ser despedido. Por ejemplo, si se le despide por un incumplimiento grave, también podría ser despedido. ¿Sabes cuál es la causal más típica? ¿Cuál? La llegada del plazo. Los contratos a plazo fijo, los contratos por obra o faena, y que, por ejemplo, me contrataron, no sé, los típicos contratos por obra o faena, por ejemplo, el raleo de ciruela. No Claro, sé, por proyecto. Claro, por proyecto, los contratos por temporada. En ese caso, si el contrato ha llegado a su fin porque llegó el plazo para el cual me contrataron o se terminó la obra para la cual me contrataron, a pesar de que el trabajador esté con licencia médica, ese contrato sí va a llegar a su término. Claro, entonces la única excepción sería necesidades de la empresa, que es lo que hemos estado hablando la mayoría de este programa. Exacto. Ya, y lo otro importante. Ok, ya hablamos de la carta, ya hablamos de qué tiene que tener la carta. ¿Qué pasa? ¿Qué consecuencias hay? Si yo considero, a mí me despidieron, veo mi carta, digo, esta es una carta tipo, está copiado y pegado el artículo 161, inciso primero del Código del Trabajo. Esta carta está mala. ¿Qué pasa? ¿Qué puede hacer el trabajador? Bueno, aquí lo que puede hacer, o qué es lo que podría obtener, es a través de una demanda ante un tribunal, demandar el despido improcedente en el caso de que se le haya despedido por necesidades de la empresa, y en ese caso podría obtener un 30% sobre sus años de servicio. Así, por ejemplo, un caso simple de si el trabajador le correspondía 1 millón por años de servicio, adicionalmente tendrían que pagársele el 30%, que serían 300.000 pesos adicionales. Pero el caso podría ser diferente. En el caso de que sean 10 millones, ahí serían 3, o sea, 10 millones serían 3 millones. Entonces igual es importante también esta sanción, y va aumentando dependiendo de la causal. Así, por ejemplo, si el empleador despide de forma verbal, sin causa justificada, sin presentar una carta o algún respaldo, en ese caso el empleador tendría que pagar un 50% calculado sobre sus años de servicio. Y existe un caso aún más grave, que es, por ejemplo, cuando a alguien lo despiden por incumplimiento grave de las obligaciones que le impone el contrato de trabajo, como por ejemplo ausencias injustificadas, abandono de trabajo o actos de acoso. Cuando esto no es de verdad y no se logra acreditar, en ese caso el empleador podría arriesgarse a pagar hasta el 80% de recargo legal sobre los años de servicio. Ya, y aquí, ojo, este recargo, que puede ser del 30, del 50, del 80, e incluso en un caso cerca del 100%, es por sobre la indemnización por años de servicio. Y acá nos llegan, en el fondo, varias personas que nos dicen, pero yo no tengo años de servicio y quiero demandar por despido injustificado porque a mí me despidieron de forma injustificada, contrataron a otra persona, no me dieron ninguna razón para mi despido, pero no tengo años de servicio. En ese caso, nosotros les decimos, ok, o sea, ¿se puede hacer una demanda? De poder se puede. Obviamente todo el mundo puede demandar, puede hacer lo que quiera. Sin embargo, no va a obtener nada. Porque si su indemnización por año de servicio es 0, el recargo legal del 30, del 50, del 80 o del 100% se va a calcular por sobre 0. Entonces, si usted no tiene años de servicio, la verdad que no tiene mucho sentido hacer una demanda por despido injustificado, indebido o improcedente, porque la sanción, en el fondo, el recargo legal, no va a hacer nada. Entonces, lamentablemente, esta no es la vía. Pueden haber otras. Puede ser que, no sé, que su relación laboral usted haya tenido una vulneración de derechos fundamentales, que haya sido súper potente, y en ese caso se podría interponer una demanda de tutela de derechos fundamentales. Pero específicamente una demanda de despido injustificado, indebido o improcedente no correspondería. Igual aquí los invitamos, siempre que lamentablemente pasen por un despido, a consultarlo con un abogado, revisar la carta, ver las opciones, y de esa forma salimos de dudas y pueden ejercer sus derechos o quedarse con la tranquilidad de que no tenían que hacerlo y pueden continuar con su vida adelante. Nos pueden mandar sus audios, recuerden, al WhatsApp de la radio hoy, al +569-63550152.
y podemos ahí analizar sus casos. Y mira, por si acaso, quiero hacer como un detallito así como súper jurídico, pero a lo mejor hay muchos estudiantes de Derecho que nos están escuchando, o abogados, colegas, no sé. Pero quiero hacer la distinción de por qué hablamos de despido injustificado, indebido o improcedente. Que yo, la verdad, aluciné cuando lo descubrí cuando estudiaba Derecho. Entonces, esto es porque el código habla del recargo del 30% cuando el despido es improcedente por el artículo 161. Es decir, si hablamos de despido por necesidades de la empresa y este no procede, la palabra técnica, la palabra jurídica es despido, improcedente. ¿Ya? Va a ser injustificado si tenemos un despido por las causales del artículo 159 o si no se hubiese invocado ningún tipo de causal. Y en ese caso tenemos un recargo del 50. Que el típico despido verbal. Sí, eso. No me dieron carta, me despidieron, el jefe me llamó a su oficina y me dijo, ¿estás despedido? Ahí tenemos despido verbal. Ahí tendríamos un recargo del 50% y el nombre técnico, el nombre jurídico de esto sería un despido injustificado. Y tenemos finalmente el despido indebido, que es el del 80%, cuando se aplican las causales del artículo 160. Por ejemplo, un incumplimiento grave de las obligaciones del contrato. Hay los casos típicos y que son como bien discutidos. No, mira, me despidieron porque estaba robando. Pero en realidad no tienen nada de prueba de eso, no tienen absolutamente nada. Entonces, en ese caso, el despido podría tratarse de un despido indebido y ahí me tendrían que pagar un recargo de un 80% por sobre la indemnización por años de servicio. Claro, recuerden que acá lo importante es eso, si es que hay o no años de servicio. Ese despido es por faltas de probidad. Y la verdad es que no solamente afecta el trabajo, sino que también afecta la honra de los trabajadores y también podría dar pie a una tutela por vulneración de derechos fundamentales. Y ahí la cuestión es mucho más grave y de eso vamos a hablar en otros capítulos, porque eso es bastante extenso. Me gusta este tema a mí. Sí. Interesante. Pero vamos a tener que hacer un corte chiquitito. Vamos a una tanda musical y ya volvemos. Volvimos a hablar sobre despidos, sobre indemnizaciones y nos quedan algunos temas pendientes. Nos queda harto pendiente. La verdad que el tema ha estado bien interesante. Quizás hay algunas cositas que podemos después tocar en otros programas. Si quieren que hablemos sobre algo en particular, escríbanos al WhatsApp y nosotros con gusto los vamos a preparar para poder entregarle la mejor información posible y que vayamos aprendiendo sobre nuestros derechos laborales. Ya ahí hablamos que, vimos la carta, fuimos despedidos por necesidades de la empresa. Tenemos dos vías. Hablamos de una primera, esbozamos más bien la primera, que es una demanda. Sí, la primera es la demanda, pero podría también, con anterioridad a la demanda, presentarse una denuncia ante la Inspección del Trabajo. Esto debe hacerse dentro de 60 días hábiles y esto... ¿La demanda o la denuncia? La denuncia. La denuncia debe hacerse dentro de 60 días desde que ocurre el despido, ¿ya? Y, o sea, en general, ojo con eso, porque tenemos el plazo de caducidad. Claro. Técnicamente, jurídicamente, se llama plazo de caducidad, que es lo que dice el código, que tenemos el plazo de 60 días para presentar la demanda, claro. ¿Cierto? Y este plazo se puede ampliar a 90 días en caso de que exista un reclamo ante la Inspección del Trabajo, ¿ya? Acá, ojo, con cómo se cuentan los días, he visto mucho error en esto. Primero, este plazo se llama caducidad, no prescripción. Segundo, el día sábado es hábil. Solamente tenemos que dejar fuera los rojos en el calendario, los domingos y los feriados. Y desde ahí me despidieron, por ejemplo, el día, 2 de mayo, ok. Desde ahí yo cuento 60 días hábiles, contando el sábado. Ese es el plazo que yo tengo para presentar la demanda. Ya, pero ¿para qué nos sirve hacer el reclamo en la ADT? Ya. Primero establecer dos diferencias. Estos son las dos vías. Me despidieron, tengo dos caminos que tomar. Uno es presentar directamente una demanda y el otro es ir a la Dirección del Trabajo, ¿cierto? La diferencia es que para presentar una demanda necesito sí o sí el patrocinio de abogado, ¿ya? Pero si necesitan abogado, yo igual les tengo un tremendo dato, Cacería Avendaño. Nuestros auspiciadores. Los puede representar. Son, excelentes abogados, Bueno, y en caso de que quieran también, pueden hacerlo, pueden recurrir a la Dirección del Trabajo. Pero acá me interesa aclararles la diferencia entre un reclamo, entre una denuncia y una constancia. Son cosas distintas.
Las constancias, por ejemplo, no dan lugar a nada, no abren. Las constancias, como su nombre lo dice, simplemente sirven para constatar un hecho. Se pueden hacer de forma virtual, se pueden hacer de forma presencial, y solamente lo que va a hacer, en ese caso, la Dirección del Trabajo es registrar esa constancia y decir, dejo constancia de que tal día pasó tal cosa. Pero no va a abrir ningún proceso, no va a abrir nada. Su constancia va a quedar solamente ahí para usted y eventualmente le puede servir para temas probatorios en un juicio. Claro, pero tiene el mismo valor en realidad que si yo escribiera ahora en un papel algo, eso no me sirve de nada. Solamente refleja un hecho en particular que es mi voluntad declarada por escrito. Constancia, lo importante es que usted... Mire, lo importante es que tengan conocimiento de lo que está haciendo, de que no vaya a ser una acción equivocada. Eso es la constancia, simplemente se constata un hecho. Luego tenemos una denuncia, que, por ejemplo, en caso de que haya una vulneración de derechos fundamentales, yo estimo que están vulnerando mi derecho a la honra, mi derecho a la privacidad, no sé. La ley Karim también. La ley Karim, por ejemplo, que está súper en boga hoy día. O, por ejemplo, si, no sé, me abrieron mis casilleros donde yo tengo guardadas mis cosas personales, cualquier en general tipo de vulneración de derechos, voy a la Dirección del Trabajo, pongo una denuncia y eso va a abrir una fiscalización. La DT va a generar una fiscalización donde va a hacer una especie de investigación, la cual va a concluir con, en el fondo, un acta que va a decir si es que hay vulneración o no la hay, si es que hay que tomar medidas o no, etc. Y finalmente tenemos el reclamo, que es aquel que se interpone ante la Dirección del Trabajo una vez que haya terminado la relación laboral. Entonces, en este caso, si a usted lo despiden por necesidad de la empresa, usted puede presentar un reclamo ante la Dirección del Trabajo y la Dirección del Trabajo lo va a citar a un comparendo de conciliación. En este comparendo de conciliación, el funcionario o funcionaria de la Dirección del Trabajo va a primero intentar que las partes lleguen a un acuerdo. Le va a decir, a ver, usted trabajador, ¿qué es lo que tiene que declarar? Usted empleador, ¿qué es lo que tiene que declarar? Veamos si podemos llegar a un acuerdo. Y en caso de que no exista acuerdo, ese mismo funcionario se transforma inmediatamente, se saca la careta y se transforma en un fiscalizador. Entonces, en ese momento comienza a fiscalizar a la empresa para asegurarse que tenga la documentación respecto del trabajador. Va a verificar, por ejemplo, que tenga contrato de trabajo y todo lo que esté demandando el trabajador, comprobante de vacaciones, reclamando, no demandando. Y en el fondo revisa la documentación. Y si el empleado no la tiene, adivine qué va a pasar. Multa. Multa. Esta multa es un incentivo legal para que los empleadores y trabajadores se puedan poner de acuerdo y puedan llegar a un acuerdo. Porque si no, tal como dice Daniela, hay acuerdo o puede eventualmente haber multa si es que el empleado no tiene todo al día, todos sus documentos ordenados y no los exhibe oportunamente ahí ante el fiscalizador. Lo importante acá es aclarar que las multas son a beneficio fiscal. Eso quiere decir que el dinero de la multa no va para el trabajador, la multa va para el Estado. Y también es importante saber que en el momento en el que usted va a conciliación, llega a un acuerdo, firma un acta, ese acta que se firma tiene exactamente el mismo valor que una sentencia judicial. Entonces, no es al lote la cuestión. Esto no es que no valga nada, sino que lo que usted está firmando en un comparendo de conciliación tiene exactamente el mismo valor. Ya, pero supongamos que ya fuimos a la Dirección del Trabajo, no tenemos acuerdo. ¿Qué pasa? Y ahí lo que nos corresponde hacer es presentar una demanda. Y tal como ya hablamos, lo que se puede obtener son el 30%, el 50%, el 80% o el 100% de recargo legal calculado sobre los años de servicio, pero también hay un derecho extra, que es el derecho a que se le devuelva el descuento que se hizo por concepto de AFC. Muchos de ustedes pueden ver sus cartas o sus finiquitos y aparece un rubro donde dice descuento de AFC y de repente son montos que son bastante altos. Pero aquí les tenemos una buena noticia. Nuestros tribunales... Pero espérame, contextualicemos. Ya, contexto. Contexto. Primero, la ley 19.728, que es la ley de AFC, que es el aporte por el fondo de cesantía, ¿ya? Hay una ley que dice que si a ustedes lo despiden por necesidades de la empresa, pueden en el finiquito descontarle un monto que dice generalmente descuento de AFC, y ese monto se va a ir directamente al FC. Pero, ¿qué han dicho los tribunales? Ya, los tribunales han dicho que si el despido es declarado injustificado, en ese caso lo que le corresponde al empleador es devolver el descuento que se le hizo en el finiquito. Nos dice Juanito que tenemos un audio. Tenemos una pregunta.
A ver, escuchemos. Vamos a improvisar, vamos a ver qué nos preguntan. Juanito, espero que este audio sea decente, sí, no sea algo inapropiado para este horario. Nosotros somos abogados, somos serios. Está bien. A ver. Hola, Radio Hoy. Muy buenas tardes. Quisiera hacer una consulta. ¿Es legal que te despidan por necesidad de la empresa? Así como que lleguen y te echen. Ya, bien abierta la pregunta. Sí. Bueno, todo lo que hemos estado conversando, bueno, primero gracias por su audio. Si lo hacen bien, es legal. O sea, si la empresa tiene realmente un fundamento objetivo para despedirlo, por ejemplo, que efectivamente hayan cambiado las condiciones del mercado, efectivamente, no sé, que haya habido una baja en la productividad y que la empresa no tenga más opción, es decir, que tenga una causal objetiva y que no reemplace su cargo y que no vaya a tomar otras medidas en el fondo, sí, es legal. Pueden despedirlo y por eso la ley ha establecido como contraprestación que le tenga que pagar su año de servicio. En el fondo es como, lo sentimos mucho, la empresa no puede seguir teniéndola acá y por eso se le van a pagar sus años de servicio. Sí, ahí lo importante, como dijimos, es revisar la carta, presentársela a un abogado para que la pueda revisar y determinar si es que está o no justificada. Mándenos la carta. Nosotros, si quieren, nos manda la carta y nosotros la revisamos. Recuerden, en privado, por supuesto. Nuestros auspiciadores son Cáceres y Avendaño, www.cáceresavendaño.cl. Ya nos queda poquito tiempo. Nos quedó pendiente comentar una sentencia que justo estábamos leyendo, que es una sentencia que nosotros mismos patrocinamos en contra de un empleador grande que despidió a varios trabajadores por necesidad de la empresa. Y ahí el primer juzgado de letra del trabajo de Santiago dijo que ese despido era injustificado y que por tanto no podían hacer el descuento por seguro de cesantía y se lo tuvieron que devolver. Y era un monto bien alto, era alrededor de 6 millones de pesos solo por descuento de FC. Así que, bueno, dejamos harto tema para el siguiente programa. Tenemos que hablar también del procedimiento laboral, las audiencias. Del autodespido. Es un tema que es bastante recurrente también. De Harto las tema tutelas, acoso laboral. ¿O qué pasa, por ejemplo, si pongo una denuncia ante la Dirección del Trabajo y después me despiden? Claro. También, tema súper interesante. Así que, bueno, los dejamos invitados para escucharnos todos los días jueves a las 16 horas en este programa, Tu Voz Laboral, en Radio Hoy. Estamos muy, muy felices, la verdad, de poder ayudarlos, de poder estar estableciendo estas interacciones. Así que nos despedimos. Nos vemos el próximo jueves a las 16 horas. Que estén muy bien. Tu Voz Laboral está aquí para ti. El jueves con expertos que te harán feliz.